Entonces, de antemano, agradecemos a cada uno y cada una por acompañarnos en este encuentro del programa Árboles para mi país, como ya lo mencionaba, que es una iniciativa de la Fundación Parque Jaime Duque que busca, además de sembrar conciencias y árboles, fortalecer el vínculo de las personas y los territorios. Hoy nos convoca un tema fundamentalmente, digamos, muy importante para repensar nuestra relación con la tierra, y es el papel de la permacultura y la agroecología para la creación de agroecosistemas regenerativos. En un contexto, digamos, actual de crisis climáticas, de pérdida de biodiversidad y degradación de suelos, en donde la permacultura y la agroecología emergen como caminos de esperanza que integran el conocimiento ancestral, la ciencia y el sentido común para restaurar los sistemas vivos que sostienen la vida. Esta charla no solo es una oportunidad para aprender, sino también para inspirarnos y reconocer que es posible cultivar futuros más justos, más resilientes y sostenibles desde lo local, desde lo cotidiano, desde nuestras manos. Sean todos bienvenidos a este espacio de diálogo y construcción colectiva. Me presento, mi nombre es Darwin Ortega, trabajo con la Fundación Parque Jaime Duque, dirijo la Reserva Natural Ecoparque Sabana y estoy a cargo del programa Árboles para mi país, donde emergen estas iniciativas que nos permite fortalecer los conocimientos sobre el territorio que estamos habitando en la cuenca alta del río Bogotá. Conmigo se encuentran, les doy el espacio también para que ellos se presenten y además pues darán algunas instrucciones frente al comportamiento que debemos seguir en esta transmisión o en esta sesión del día de hoy. Adelante, Valentina y Javier. Buenas tardes para todos. Bueno, queremos dar la bienvenida a esta charla. Me presento, mi nombre es Valentina García, de profesión administradora de empresas y estoy también liderando el programa Árboles para mi país. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Javier Andrés Wagner, de profesión soy ingeniero ambiental. De igual manera también trabajo en la Fundación Parque Jaime Duque y lidero el programa Árboles para mi país. Entonces, antes de comenzar, les agradecemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el desarrollo de la charla. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante toda la sesión para así evitar interrupciones o ruidos de fondo. También si tienen preguntas, dudas, sugerencias, las pueden ir escribiendo en el chat y al final de la charla vamos a dedicar un espacio para responderlas. Adicional, la charla también está siendo grabada, por lo que si alguien requiere la grabación, la estaremos compartiendo. Les agradecemos a todos este espacio por estar aquí acompañándonos. Yo le doy la bienvenida especial a un amigo y compañero también de la Fundación Parque Jaime Duque, a Andrés Soler. Voy a tomarme el trabajo de leer el perfil de Andrés para que ustedes conozcan. Y bueno, seguramente más de uno ya ha logrado interactuar y conoce a Andrés, pero para aquellos que no lo conocen, voy a leer un resumen de su perfil que es bastante amplio. Andrés Soler Quijano es antropólogo especializado en el trabajo de campo con pueblos originarios y comunidades tradicionales en el diseño y acompañamiento de procesos organizativos. Andrés actualmente es estudiante de maestría en agroecología y sistemas alimentarios regenerativos, con enfoque en recuperación de suelos, genética y bancos de germoplasma, permacultor con énfasis en el diseño e implementación de agroecosistemas para la soberanía alimentaria de comunidades, la regeneración de ecosistemas humano-ambientales y la construcción de sistemas alimentarios sostenibles. Andrés, bienvenido a este espacio del programa Árboles para mi país. Para nosotros es un gusto poder contar con tu acompañamiento, sobre todo porque este tema en particular es uno de los que más nos preguntan nuestros aliados de este programa de la Fundación. Bienvenido, Andrés. Hola Darwin, hola a todas las y los participantes y hola querido equipo, compañeros de trabajo. Muchas gracias por esa presentación especial. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí presentes en esta invitación para este intercambio de conocimientos eh, con un tema tan interesante, ¿no? Mm, Sin más ni más, me voy a adentrar
en lo que nos convoca para poder aprovechar mejor el tiempo. Entonces, como les decía, muy buenas noches a todas y a todos. Este es un tema bien interesante. Sí, es solo ¿no? El papel de la permacultura, agroecología para la creación de agroecosistemas regenerativos. Tenemos unas 4 palabras no muy conocidas. Permítanme entonces, yo les voy a compartir para el inicio a este espacio. Leo que nos dan Pueblos y naciones indígenas de Colombia, en ejercicio de gobierno propio, afirmamos nuestra resistencia, fortaleciendo el derecho a proteger la vida y los territorios ancestrales para la sanación de la madre tierra. Es tiempo de salvaguardarnos, tiempo de cuidarnos con responsabilidad, en familia y en comunidad, siguiendo a nuestros sabios y sabias, con medicina ancestral, sembrando plantas y alimentos, protegiendo los lugares sagrados y avanzando en unidad para la defensa de nuestros derechos. Perviviremos. Si nosotros comenzamos a pensar por igualdad, de no ser más víctima de un virus de muerte como el que estamos viviendo, es cuidar la naturaleza, principalmente cuidando las fuentes hídricas de la madre tierra. ¿Por qué cuidando las fuentes hídricas? Porque allí en esas fuentes hay vida. Lo que no hay es amor sobre ella. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Sembrando lo que nos va a purificar el aire, que es el árbol. Pero árboles que crezcan grandes, para que cualquier virus que venga, en los árboles quede incrustado ese virus. ¿Cómo lo soportan esos árboles? Por la humedad que tienen en las raíces. Y esa humedad la recibimos nosotros también. Qué bonito es el amanecer, qué bonito es el amanecer de una aurora. Y los árboles grandes proyectando su sombra. Y los árboles grandes proyectando su sombra en los caudales. Porque los árboles grandes son los que nos purifican el aire. Ay, en este día tan lindo, yo le digo a todos mis amigos que debemos de llevar una semilla en las manos, una semilla de árboles grandes. Porque los árboles grandes son los que nos purifican el aire. Y en una de sus ramas, un pajarito, ahí alegremente canta. Y con su delgado pico, él está tejiendo su nido. Ay, muy confiado y seguro, porque él sabe que a esa altura no lo molesta ninguno. Ay, yo le digo a todos mis hermanos que llevando una semilla de árboles grandes, porque los árboles grandes son los que nos purifican el aire. Un programa auspiciado por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, junto a su Sistema Indígena de Comunicaciones, SICO, y su Sistema de Monitoreo Territorial, en alianza con Open Society Institute. Perfecto, muchas gracias. Como les decía, entonces la permacultura la podemos entender desde múltiples visiones, ¿no? Hay una frase muy especial que de Masanobu Fukuoka,
Él nos dice, debemos encontrar nuestro camino de regreso a la verdadera naturaleza. Debemos dedicarnos a la tarea de revitalizar la tierra, reverdeciendo la tierra, sembrando semillas en el desierto. Ese es el camino que debe seguir la sociedad. Fukuoka nos compartía estas palabras a principios del siglo pasado, 1920, 1930. Podríamos pensar que él es uno de los gestores de este entendimiento, de esta comprensión que más adelante se llamaría permacultura. Lo que sí es que desde el comienzo ha sido una comprensión o ha intentado dar una comprensión a partir de un sistema de diseño para la creación de medios ambientes humanos sostenibles. Aquí tendríamos que pensar el papel fuerte que tiene la agricultura, vista también desde ese componente permanente y que intrínsecamente pues está conectado con lo que sería una cultura permanente, ¿no? Sabemos que las culturas no pueden sobrevivir sin una base agricultural y sin una ética de la relación uso de la tierra. Me gusta esta combinación de palabras, relación-uso, porque en muchas partes aparece como una ética del uso de la tierra, pero realmente necesitamos entender cuál es esa relación y que para llegar a un uso necesitamos tener una relación. Depende de la cosmovisión y depende de muchas otras dimensiones. Esa relación con la tierra se transforma, se modela y se construye. Lo que sí es que desde acá vamos a dejar un interrogante y es que si la palabra permanente es igual a la palabra sostenible. La permacultura es un sistema de diseño que busca crear paisajes y sistemas agrícolas sostenibles, imitando los patrones y relaciones de la naturaleza. Su objetivo principal es satisfacer las necesidades humanas de manera sostenible, respetando y trabajando con el medio ambiente. Estas eran la primera concepción acerca de la permacultura. La elaboran Bill Mollison y David Holgren en su libro Permaculture One. Este apareció en Australia en 1978. Nos habla de una agricultura perenne para los asentamientos humanos sostenibles. Entonces podemos ver cómo esta palabra permacultura puede tener, tiene la combinación de dos palabras que nos indicarían, como les decía anteriormente, la permanencia de una cultura, ¿no? O una cultura de la permanencia. Entonces, la cultura de la permanencia, como nosotros la vemos, es a partir de formas armónicas en un espacio y tiempo determinado. Es decir, esto influye en donde cada uno de nosotros, como seres, estemos habitando esas condiciones que nos entrega el espacio, el medio físico, lo que hemos venido denominando el medio ambiente, debe estar en completa armonía con el desarrollo de nuestras actividades, de nuestras acciones. De esta manera, la permacultura puede contemplar una serie pueden ser necesidades o creaciones culturales humanas, así como las comunicaciones, la infraestructura, construcciones, y puede contemplar otras ya de una índole un poco más de la naturaleza también que tenemos como humanos en nuestra forma de construir cultura, sociedad y economía, y elementos tan estructurales en nuestro existir como es el alimento, el bienestar, completamente conectado con lo que son árboles, las plantas, los cultivos, y esto también, digamos que hace parte de un organismo mayor que serían la tierra y los suelos, conectados todos estos desde el agua. Como vemos, son una serie de dimensiones que compondrían nuestras actividades, ¿no? Como seres humanos. Cada una de esas pueden estar instauradas de manera independiente, que es un poco lo que hemos venido haciendo, pero el arte de coger todas ellas y conectarlas en un solo tejido intrínseco es una de las acciones que contempla este proceso de diseño en la permacultura. Entonces,
voy a irles dando ejemplos palpables, que serían, por ejemplo, nuestra experiencia del proceso de permacultura en el Parque Jaime Duque. Cuando nosotros comenzamos hace ya casi 5 años, lo primero que hicimos fue analizar con qué herramientas contábamos en ese momento. Entonces nos dimos cuenta que contábamos con una transformación de residuos orgánicos a través del lombricultivo, a través de composteras, una transformación y una reutilización de un sistema de aguas. Teníamos también una demanda de alimento por parte de los restaurantes y una demanda de alimento por parte de los animales herbívoros. Tendríamos espacios y teníamos herramientas y teníamos el conocimiento para implementar esa producción de alimento, que sería el eje focal que uniría todas las demás dimensiones. Entonces, de esta misma manera, la permacultura permite que cuando nos colocamos esas gafas de diseño, nosotros podamos entender cuáles son los patrones y las relaciones de interrelacionamiento que hay entre las diferentes especies que habitan un mismo espacio, y podamos construir de manera armónica, respetándolas, respetando ese orden mayor, nuestras formas de desenvolver, de darle continuidad también a nuestra presencia en el territorio. Entonces, dentro de esa intención de construcción, dentro de esa intención de diseño a partir de este entendimiento, hay una serie de principios éticos. La permacultura tiene 3 fundamentales, y es el primer principio, que sería el cuidado de la tierra. Esto implica la conservación y regeneración de los ecosistemas, incluyendo la protección del suelo, el agua, la flora y la fauna. El segundo es el cuidado de las personas, donde se busca garantizar el bienestar de las comunidades, promoviendo la salud, la soberanía alimentaria y la justicia social. Y el tercero es el reparto justo, en donde se fomenta una distribución equitativa de los recursos, estableciendo límites al consumo y promoviendo la colaboración y el intercambio. Entonces entendamos que estos son los principios éticos de la permacultura, a partir de los cuales se estructura todo este entendimiento, como les mencionaba, de los patrones de interrelacionamiento de todos los seres que habitamos un mismo espacio. Aquí ya hay una comprensión amplia de lo que es la tierra, ¿no? Los vínculos que se estrechan entre los seres para construir sistemas de intercambio, pues necesitan de esta armonía inicial que nosotros nombrábamos a partir de estos principios éticos. Como nos damos cuenta, entonces, perfectamente este espacio que estamos viendo en pantalla podría estar totalmente diseñado o construido o modelado de otra manera, como está justo el potrero que está enfrente. Pero en este proceso de diseño se han querido, aquí lo voy señalando, se han querido identificar una serie de elementos fundamentales sobre los cuales se traza todo un diseño, ¿no?, estructural, dependiendo las actividades y las condiciones humanas que estén demandando en este territorio. Pero ya este diseño nos muestra a nosotros, primero, un respeto, ¿no?, una conexión con cada uno de los demás seres que habitan el espacio, y a partir de ahí es de donde nosotros, como seres humanos, pues construimos un diseño. Y como les decía, si esto surge en 1978 en Australia, no podemos pensar que sea un descubrimiento o algo que se inventa. Podemos comenzar a conectarnos con las formas ancestrales que existían de respeto por el territorio, de noción de madre tierra, ¿no?, de interrelacionamiento, de cómo se alcanzaban los niveles de desarrollo o las formas de adaptación al recurso, en un respeto absoluto por permitirle la continuidad, y entendiendo que esa continuidad del recurso permite la continuidad de nosotros como seres humanos. Para esto la permacultura utiliza 12 principios fundamentales.
Entonces, el primero es observa e interactúa. Dedica tiempo a observar el entorno y comprender sus patrones antes de intervenir. Miren qué interesante, era justo lo que les venía diciendo. Lo primero que uno tiene que llegar, si quiere comenzar un proceso de diseño desde la permacultura, es en el medio ambiente, en el ecosistema donde estemos, debemos dedicar tiempo a observar, entenderlo, a ver cómo es que funcionan sus patrones, por dónde nace el sol, por dónde se oculta, cuántas horas de sol se tiene al día, cómo es la humedad relativa, qué tipos de insectos están presentes, de microorganismos, de macroorganismos, de plantas, por dónde corren las fuentes de agua, en dónde se presentan ellas, en fin, toda una observación constante para poder tener esa conexión de comprender cómo es que nosotros nos podemos sumar o nos podemos integrar a este organismo mayor. El segundo principio es atrapa y almacena la energía, aprovechando los recursos disponibles como la luz solar, el viento y el agua, y almacenarlos para su uso futuro. Es importante esto, ¿no? Y me gusta trazar así como paralelos, por ejemplo, con lo que nos está sucediendo ahora. Caramba, bueno, yo creo que a todos esta temporada de lluvias nos ha pegado súper duro, muy fuerte, nos ha ocasionado a los que cultivamos pues pérdida en los cultivos, nos ha ocasionado, bueno, una serie de temas que lo más interesante es que hace 7 o 8 meses, cuando llevábamos casi 2 años sin llover, estábamos todos suplicando porque cayeran por lo menos una pequeña lluvia. Entonces, es darnos cuenta cómo de pronto este exceso de agua que estamos teniendo en este momento pudiera ser tal vez almacenada para un futuro en cuando volvamos a estar en un verano tan fuerte como el que acabamos de vivir. Ya sabemos que por las transformaciones que les hemos hecho a los ecosistemas, el impacto que está teniendo el sistema planetario, estos ciclos van a ser cada vez más fuertes. Entonces es un buen momento para entender este principio. También el tercer principio nos habla de obtener un rendimiento, asegurarse de que el sistema diseñado genere beneficios tangibles y sostenibles. Esto es muy importante. Si las cosas no nos generan un buen rendimiento, pues simplemente no va a haber ese retorno que le da equilibrio también a los sistemas. El cuarto es aplicar la autorregulación y acepta la retroalimentación. Permite que el sistema se ajuste y evolucione en función de la retroalimentación que recibe. Cuando nosotros trabajamos con nuestros medios naturales a través de prácticas totalmente naturales, ¿no? En ese mismo lenguaje, para estar en ese mismo lenguaje, hay una serie de situaciones o de eventos que simplemente tienen una lógica dentro de su naturaleza y no las podemos transformar. Y por el contrario, sí podemos sumarnos, sí podemos encontrarnos, sí podemos potenciarnos con ellas para generar una evolución y una retroalimentación mayor. El quinto es usa y valora los recursos y servicios renovables, priorizar el uso de fuentes de energías y materiales renovables y sostenibles. Súper importante. El sexto, no produzcas residuos. Hay que minimizar la generación de residuos y buscar las formas de reutilizarlos o reciclarlos. El séptimo es diseñar desde los patrones a los detalles. Entonces miren cómo se van conectando, ¿no? Aquí tenemos que comprender los patrones generales de un sistema para luego diseñar esos detalles específicos. A eso más puntual, comprendiendo la dimensión de manera un poco más holística, podemos entender esa función a manera más específica. El octavo es integrar en lugar de segregar, buscar la conexión entre los diferentes elementos del sistema para crear sinergias y relaciones beneficiosas. Esto es súper interesante, es muy importante porque muchas veces nosotros tenemos las herramientas y tenemos todos los elementos para generar un sistema poderoso, pero se nos ha olvidado generar las sinergias. Y esto es muy interesante porque proviene también de una lógica cartesiana lineal que hemos aprendido, ¿no? Y que no nos ha permitido contemplar de manera más integral muchos de los procesos. El noveno es usa soluciones pequeñas y lentas, comienza con pequeños proyectos y permite que evolucionen gradualmente. Empezar de a poco y permitir que se vaya creciendo de manera
de manera orgánica, nos permite a nosotros que lo que vayamos nosotros construyendo esté siempre dentro de nuestras capacidades de acompañamiento, ¿no? Usa y valora la diversidad, reconoce la importancia de la biodiversidad y la variedad de elementos en el sistema. Súper importante, se conecta también con el tema anterior que nosotros veíamos de generar esas conexiones, ¿no? Y de integrar y no segregar. Usar los bordes y valorar lo marginal. Aprovecha las zonas de transición y los bordes del sistema para maximizar la productividad y la diversidad. Es muy interesante que hay una serie de elementos que nosotros normalmente estamos despreciando, digamos, o no los estamos entendiendo como importantes, y resulta que estos bordes y esto marginal maximizarían la, la forma del sistema y su complejidad, por lo cual, produciría una mayor diversidad y una productividad, digamos que en términos bien entendidos. Y responde creativamente al cambio, adapta el sistema a las circunstancias cambiantes y aprovecha las oportunidades que surgen. Acá es muy importante, y esto lo conecto también con el tema de nuestros veranos y nuestros inviernos, y es que estamos esperando que las cosas continúen siendo iguales a como de pronto las conocimos o como las imaginamos. Y pues resulta que todo es cambiante, y si nosotros no nos adaptamos a ese cambio constante, pues simplemente somos los que vamos a sufrir el embate del movimiento. Estos principios éticos y de diseño aplicados de manera consciente y creativa permiten construir sistemas que son sostenibles, regenerativos y resilientes, contribuyendo a la creación de un futuro más justo y armonioso para todos. Entonces, démonos cuenta que estos principios lo que a nosotros nos permiten es generar procesos de diseño de una forma más consciente, mucho más creativa, ¿no? Entendiendo de una manera más amplia los lugares, pero también la función de los elementos dentro de esos lugares, dándoles una igualdad en su importancia dentro del funcionamiento del sistema, lo cual permite que nos conectemos con la esencia de la naturaleza, en donde lo que está interactuando constantemente son una serie de elementos que permiten relaciones que dan complejidad a los sistemas y por lo tanto les permite ser regenerativos y resilientes. Es importante también que aquí vemos unas palabras finales como contribuyendo a la creación de un futuro más justo y armonioso para todos. Se cuenta que la permacultura no solo tiene una visión netamente funcional, digámoslo, ¿no? Como que nos entregue un adecuado funcionamiento, sino que también, como lo veíamos anteriormente, contempla esa dimensión del ser humano en la posición del sol en invierno a la posición del sol en verano, pues va a cambiar, ¿no? Y por tanto, digamos, muchos de las situaciones que pueden estar ocurriendo dentro de una vivienda. Y asimismo, claro está, dentro del ecosistema mayor en donde ella está instalada, ¿no? Entonces, contemplar cada uno de estos factores, ¿no? Nos permite a nosotros generar un proceso de diseño muchísimo más consciente de lo que es la amplitud y la complejidad de los sistemas. Aquí vemos otra forma de generar estos diseños, juntando, ¿no? Conectando cada uno de estos elementos, ¿no? Podemos tener los animales, podemos tener los recursos, ¿no? Podemos tener los jardines, los espacios, los árboles, las especies. ¿Cómo conectamos todo esto para que cada uno de esos organismos separados puedan generar y hacer parte de un organismo mayor? Esta es la conocida flor de la permacultura. La permacultura explora esas formas como el espiral, ¿no? En donde se parte de un principio central, en este caso la ética y los principios de diseño que acabamos de ver, y desde ahí empieza a contemplar varias dimensiones en donde se tiene que trabajar, ¿no? Desde esa amplitud de entendimiento. Y desde ahí podemos ver cómo empieza a contemplar la salud y el bienestar espiritual, las finanzas y la economía, la tenencia de la tierra y la gobernanza comunitaria, administración de la tierra y de la naturaleza, la construcción, herramienta y tecnología y educación y cultura.
Asimismo, pudiera ir creciendo esta espiral, ¿no? Pudiera irse expandiendo en tanto que nosotros quisiéramos contemplar muchas más dimensiones que nos comprenden aquí dentro de nuestra interacción como una especie más en el planeta Tierra. Listo, por aquí les voy a dejar otro videito que me parece interesante que lo veamos. Ese punto distante y pequeño del cosmos es el hábitat de aproximadamente más de 2 millones de especies y el producto de miles de millones de años de evolución. La mayor parte de esta biodiversidad se encuentra en el suelo bajo nuestros pies, pero hasta ahora solo se ha identificado el 1% de las especies del suelo. Esta biota del suelo constituye la mayor concentración de biomasa de cualquier parte del planeta y está compuesta por una cantidad inconmensurable de mega, macro, meso y microorganismos. Cada una de estas maravillosas criaturas juega un papel clave en la cadena trófica que mantiene el frágil equilibrio de la vida en los ecosistemas naturales y agrícolas. Si estas complejas interacciones se interrumpen, pueden causar un impacto irreversible para la vida en la Tierra, incluidos los seres humanos. Entonces, ¿por qué necesitamos la biodiversidad del suelo? Los suelos guardan muchos secretos inesperados y realizan funciones invisibles. El descubrimiento de los antibióticos ha tenido un gran impacto en el aumento de la esperanza de vida humana. Los suelos tienen muchas otras funciones medicinales potenciales y posibles curas. La asociación natural entre las raíces de las plantas y los hongos microscópicos promueve una mejor nutrición y crecimiento de las plantas, tolerancia a los patógenos del suelo y a las condiciones climáticas adversas. A través de su función natural y metabolismo, los microorganismos del suelo son capaces de romper y desnaturalizar ciertos compuestos tóxicos y contaminantes resultantes de muchas actividades humanas. Parte de las emisiones de CO2 a la atmósfera, derivadas de la industria y la agricultura, pueden ser absorbidas por las plantas y almacenadas en el suelo, gracias a la descomposición microbiana que puede permitir la retención de carbono en el suelo durante largos periodos de tiempo. Este valioso servicio proporcionado por los organismos del suelo es clave en la mitigación del cambio climático. Por otro lado, la deforestación, los monocultivos y el sobreuso y mal uso de insumos agroquímicos degradan y reducen la salud de los suelos, disminuyen su resistencia a plagas y patógenos y provocan pérdidas de biodiversidad que ponen en peligro el delicado equilibrio que tardó miles de millones de años en evolucionar y especializarse. No solo podríamos perder una larga historia natural de especiación, especialización, evolución y adaptación, sino también la capacidad de los suelos para realizar funciones ecosistémicas esenciales. ¿Cómo podemos restaurar, manejar y conservar algo que no vemos directamente y de lo que no tenemos pleno conocimiento? Es nuestra responsabilidad colectiva crear conciencia sobre la importancia de la biodiversidad del suelo, promover la innovación tecnológica para preservar y mejorar la biodiversidad del suelo, incluida la restauración del ecosistema. Reconocer la biodiversidad del suelo como un proveedor clave de servicios ecosistémicos y como una de las principales soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a todos los desafíos mundiales actuales. Invertir en la compilación de mejores conocimientos sobre el estado de la diversidad del suelo y sus funciones, incluso por región y tipo de cobertura del suelo,
y desarrollar políticas basadas en evidencia científica para incorporar el manejo sostenible del suelo y la conservación de suelos con alta biodiversidad a través de todos los paisajes. Todo lo que comemos y bebemos pasa a través de la biota del suelo, una y otra vez. Por lo tanto, necesitamos suelos sanos para una comida sana, ambientes sanos, personas sanas y una vida sana. Empieza por ti. Dale voz al sonido de un suelo vivo. Mantén al suelo vivo. Protege la biodiversidad del suelo. Bueno, perfecto. Excelentes fotos. Bueno, perfecto. Entonces, nos fuimos desde una concepción holística integral de muchísimas dimensiones que nos entregaba la permacultura, y llegamos específicamente entre todas esas dimensiones a una que es la que tiene que ver con ese desarrollo que como humanos hace más de 10.000 años ha venido acompañando nuestra vida, ¿no? Y es ese vínculo que tenemos con la tierra, como lo decíamos al comienzo, ese vínculo que trasciende un poco las entidades físicas, que ha permitido que tanto la tierra como el ser humano y las otras especies pues generen unos vínculos también de crecimiento en complejidad, dada las interrelaciones que se generan entre ellos. Entonces, la agroecología, nos dice la FAO, que ya no es posible considerar por separado la alimentación, los medios de vida, la salud y la gestión de los recursos naturales. Es necesario adoptar un pensamiento sistémico a través de enfoques holísticos para abordar estos desafíos complejos e interdependientes. Entonces, démonos cuenta que a lo que nos están llevando tanto la permacultura como la agroecología es a entender que nosotros como seres humanos somos un simple ser, un simple elemento dentro de una complejidad mayor que lo abarca y le entrega la posibilidad de establecer una serie de comportamientos, ¿no? Dice también que la agroecología es un enfoque holístico e integrado que contempla las múltiples escalas e interrelaciones entre los biomas, la ecología, los aspectos sociales, agrícolas y alimentarios, para diseñar y gestionar sistemas de producción sostenible y justos que logren satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias. Miren lo interesante aquí, cómo nos vamos ya metiendo en otros campos, ¿no? Entonces la agroecología nos abre a través de esa misma concepción sistémica, a través de esa misma concepción holística, el entendimiento de cómo son estas interrelaciones entre los biomas. Llamamos a biomas las relaciones que se presentan en los diferentes ecosistemas, ¿no? Y que involucran tanto fauna, flora, el clima, en fin, diferentes elementos, así también como los aspectos sociales que hacen parte ya de uno de todos esos elementos que interaccionan en la naturaleza. Uno solo de ellos ha generado una serie de construcciones que son pues, conocidas como esos aspectos sociales y culturales. Desde aquí pues también ha generado unos sistemas agrícolas y alimentarios, ¿no? Y esta última parte es muy importante porque creo que comienza a darnos luz de la noción de lo que es la sostenibilidad, ¿no? Así nace, digamos, con la disciplina de la agroecología, que surge también a finales del siglo pasado, por un movimiento que buscaba o que entendía que la relación con la tierra y entre seres tenía que ser diferente, que como se estaba y como se venía construyendo a partir de casi que puntualmente mediados del siglo pasado, definitivamente estaba comprometiendo a las futuras generaciones en la capacidad de suplir sus necesidades, ¿no? Y eso
por el simple hecho de intentar nosotros satisfacer nuestras necesidades presentes, pero, y esto es lo más importante, estructurado sobre una lógica de producción. Entonces, esa lógica de producción es la que ha hecho que los sistemas no sean sostenibles, ya lo veremos más adelante. Nos dicen que el futuro de la agricultura no es intensivo en insumos, sino en conocimientos. Necesitamos el enfoque integrado que nos ofrece la agroecología. Esto es muy bonito porque entonces así como nace como una disciplina que acompaña todo el desarrollo, el crecimiento, la expansión de la tecnología, ¿no? Porque está siempre abierta a conectarse o a utilizar, digamos, estas formas de creación humanas, ¿no? Como es la tecnología, en tanto que produzca bienestar humano, está muy atenta a la agroecología de rescatar y generar esos puentes de diálogo entre la tecnología con los conocimientos ancestrales y tradicionales, valorándolos de tal manera que nos permite el entendimiento que si esos grupos y esas culturas lograron permanecer durante espacios tan largos, ¿no? Acordémonos que hay culturas, ya la datación, ahora no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el documental de Chiribiquete, 22.000 años de presencia humana, conectada con otras culturas rupestres de Brasil de 33.000 años. Entonces esto no es algo de ahora, ¿no? Son conocimientos que desarrollaron seres humanos como nosotros, pero además que contaban con algo que lastimosamente nosotros hemos perdido, estamos a punto de perder, y es la conexión profunda desde el conocimiento ancestral. Eso es importante. También desde la organización de la FAO, ¿no? La Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, ellos explican que la agricultura puede comprenderse desde 3 enfoques: como una disciplina científica, que fue por donde comencé contándoles, como un conjunto de prácticas, ¿no? Ese conjunto de prácticas que nosotros debemos implementar para acompañar esta visión de sostenibilidad, y también como un movimiento social muy importante, ¿no? Como ciencia estudiar cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan, ¿no? Como un conjunto de prácticas busca sistemas agrícolas sostenibles que optimicen y estabilizan la producción, y como movimiento social persigue papeles multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura y refuerza la viabilidad económica de las zonas rurales. Está totalmente visto que si nosotros no abarcamos dentro de los procesos todas las dimensiones que nos comprenden como humanos, esto comienza a presentar desequilibrio en algún momento y por tanto no es sostenible. Si descuidamos la parte social, la justicia social, y nos enfocamos en la producción, pues simplemente se genera el mismo desequilibrio que tenemos en este momento en nuestras sociedades, ¿no? Entonces es importante contemplar de manera integral todos los aspectos que nosotros podamos tener en tanto nuestra naturaleza de seres humanos, interactuando con seres humanos, pero también dentro de ecosistemas vivos. Se basa en la optimización de la interacción entre las diferentes escalas entre microorganismos, hongos, bacterias, microrrizas, etcétera, plantas, especies forestales, frutales, forrajes, medicinales, aromáticas, hortalizas, cereales, tubérculos, entre animales, entre ellos incluyámonos los humanos, y el medio ambiente, promoviendo la biodiversidad, la eficiencia, la resiliencia y la regeneración de los sistemas. Aquí es importante pensar que si nosotros vamos, o si nosotros observamos un bosque que no haya tenido intervención humana, nunca vamos a ver un organismo enfermo. Un bosque no lo veremos enfermo, un bosque pasará por procesos autoorganizativos que le entreguen nuevas escalas de complejidad, pero siempre estará intentando generar esos patrones que le permitan su continuidad y desde ahí conectándose con su bienestar y la salud de sus ecosistemas para encontrar esa continuidad. Entonces es interesante ver que nosotros debemos entender cómo es que funcionan las diferentes relaciones en la naturaleza, para entender también cómo puede ser nuestro papel dentro de ella. La idea sería poder construir
que nuestra pasada temporal también por este espacio que nos han, pues que hemos recibido, nos permita acompañarnos con él de una manera totalmente armónica, para que podamos nosotros tener continuidad como especie, pero también y más importante, permitirle a las otras especies que tengan continuidad y sobre todo a estos procesos que permiten la regeneración en los ecosistemas. Sí, la agroecología es a la vez una ciencia, un conjunto de prácticas y un movimiento social y ha evolucionado como concepto en las últimas décadas para pasar de centrarse en los campos y las granjas a abarcar la totalidad de los sistemas agrícolas y alimentarios. Entre estas construcciones sociales de las cuales hablábamos, tenemos que pensar en una que nos toca mucho a nosotros y es la construcción de nuestros sistemas alimentarios. Esos sistemas alimentarios los tenemos que entender desde la persona que está sembrando nuestro alimento, cuidando la tierra, produciéndolo con amor, hasta las personas que la están cultivando, cosechando, después distribuyendo y después comercializando y después preparando para que pueda llegar a alimentarnos. Imagínense toda esa cadena que se genera en un sistema y entender que ese sistema debe generar relaciones totalmente equilibradas y conscientes y armónicas, ¿no? Porque si nosotros analizamos los sistemas actuales para no irnos, para enfocarnos, mejor dicho, en nuestros sistemas alimentarios actuales, realmente no tienen absolutamente nada equilibrado, por lo tanto siempre están tendiendo al quiebre de su sostenibilidad y por eso replanteándose de manera poco, digamos que armónica, con los las diferentes formas de vida restantes. La agroecología también tiene principios. Podemos hablar de 10 principios fundamentales, en los cuales estaría la diversidad, la creación conjunta de intercambio de conocimientos, que es lo que estamos haciendo en este momento, las sinergias, la eficiencia, el reciclaje, la resiliencia, los valores humanos y sociales, la cultura y tradiciones alimentarias, gobernanza responsable, muy importante, y la economía circular y solidaria. En el centro de todo podemos pensar que encontraríamos las sinergias, porque es lo que genera esas redes, ¿no?, de cooperación que son también intrínsecas a estos patrones de funcionamiento de la naturaleza que venimos hablando. A partir de ahí nuestras actividades humanas las podemos comenzar a conectar, ¿no? Entonces necesitamos entender que hay algo que debe ser intocable, que es la diversidad. Entre más nosotros la podamos fortalecer, vamos a permitir vida en todos nuestros procesos, ¿no? Hablábamos de obtener procesos eficientes, procesos en donde nosotros no generemos desechos, ¿no?, sino que podamos tener procesos en donde se recicle, se reutilice, contando siempre con la cultura y las tradiciones como valores humanos y sociales, que permite una creación conjunta, intercambio de conocimientos, ¿no? Y esto nos puede a nosotros darle el entendimiento de que podemos alcanzar niveles de resiliencia dadas las determinadas situaciones que se nos presenten. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte de afuera están dos construcciones que son netamente sociales, ¿no? Que es una gobernanza responsable, que sería lo que le permitiría tener una guianza a todo este proceso, ¿no?, a todos estos procesos que, vistos de esta manera, pueden ser procesos organizativos desde un núcleo familiar, desde una persona, hasta pueden llegar a ser comunidades, países, en fin, estaría dada también a la voluntad que se tenga, ¿no? Y esto, digamos, como construcción social, también tendríamos la economía circular y solidaria, para entender que también es uno de los elementos que permiten la sostenibilidad en esta actual forma, digamos, organizativa que tenemos. Aquí vemos, pues, digamos que cada una de la explicación de ellas, ¿no? Ya se las estaba yo explicando, después pues yo les compartiré esta exposición y ustedes quedarían ya con estos conceptos. Y apuntando todo a entender, digamos, acerca de esta palabra interesante que parece ser una construcción nueva y es la sostenibilidad, ¿no? ¿De qué manera conectamos todos estos conocimientos que nos hablaban desde la agroecología
y desde la permacultura al tema de la sostenibilidad. Entonces creo que estamos justo en un momento en donde podamos abrir un poquito más el debate, el diálogo, las preguntas, dando esta introducción, ¿no? Para entender cómo desde la permacultura, desde la agroecología, nosotros también podemos comenzar eh, a entender qué es esto que se llama, nos llama a la conciencia, que es esta noción de sostenibilidad. Listo, perfecto. Entonces, por acá, si quieren, los dejo para que hagamos un intercambio ya de conocimientos un poco más directo. Andrés, muchísimas gracias por toda tu experiencia y conocimiento que compartes en esta noche con todos nosotros, quienes estamos siendo aprendices sobre la permacultura y la agroecología. Hay una pregunta relacionada a cómo podemos, Andrés, empezar a aplicar estos principios de la permacultura y la agroecología a nuestros propios hogares o comunidades, incluso si nosotros no llegamos a tener tierras, porque pues no todo el mundo tiene tierra, pero de pronto alguien en la ciudad quiere iniciar esa labor de permacultura. ¿Tú qué recomendarías? Bueno, muchas gracias, sí. Acá hay un tema de la escala, ¿no? La escalabilidad, sobre todo el entendimiento. Hay algo muy interesante a lo que nos induce todas estas concepciones, ¿no? Y es cómo entendemos nosotros también nuestro paso por esta instantaneidad que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, hay algunos que nos ha tocado estar en la parte rural, otros en la parte urbana, otros pues habitan en un apartamento. Y sin embargo, nosotros ya podemos tener, esa comprensión de qué acciones dentro de nuestros hábitos y nuestra cotidianidad fortalecerían una sostenibilidad o la debilitarían, ¿no? Claro, hay escenarios que nos permiten unas relaciones diferentes. No sería toda un ideal poder sembrar nuestro alimento en los techos de los edificios para las personas que viven en apartamentos, ¿no? Pero hay vínculos interesantes, por ejemplo, de los cuales también nos habla la agroecología y la permacultura, y son esos vínculos sociales. ¿Cómo estamos nosotros, por ejemplo, en primera instancia, transformando los residuos orgánicos que nosotros producimos en una ciudad, ¿no? Hay formas organizativas de esto. Sabemos, por ejemplo, que hay iniciativas de crear pacas comunitarias en los barrios, en fin, contemplar esta serie de estrategias, por pequeñas que sean, también nos llevan a uno de esos, al tercer o cuarto punto de los principios de la permacultura, y es comenzar con soluciones pequeñas y permitir que eso vaya escalando, ¿no? Si tenemos un balcón en nuestro apartamento para sembrar nuestras plantas aromáticas, ya comenzamos muy bien, y además si esas plantas aromáticas ya las estamos abonando con la transformación de residuos orgánicos que tenemos, de alguna manera, llámese un cajón del lombricultivo pequeño o una forma de asociarse con los vecinos y generar una paca digestora. Son pequeñas acciones que nosotros podemos ir sumando, o más bien restando, al impacto que intrínsecamente estamos generando en nuestros lugares a los ecosistemas. Así es, y que a través de ese tipo de acciones también estamos beneficiando directamente nuestra salud si empezamos a cultivar desde las comunidades, desde nuestras casas. Andrés, hay una pregunta de nuestro amigo Juan Pinzón. Él pregunta lo siguiente: ¿todo en el parque es permacultura o tienen una zona específica como un modelo que podamos visitar para ver la permacultura en la práctica? Bueno, qué buena pregunta, muchas gracias. Efectivamente, sabemos que nuestro proceso comienza hace 5 años. Ya habían procesos dentro del parque
muy estructurados, muy grandes ya dentro de su funcionamiento. Y lo que hemos hecho nosotros es tomar estas herramientas, tomar estos otros procesos y comenzar a generar conexiones y redes dentro de nuestro mismo organismo interno, ¿no? Podríamos ver también nuestro parque como una serie de interacciones entre organismos que conforman un órgano mayor, un gran órgano mayor que permite, pues, digamos, entregarles a los visitantes y a los ecosistemas y a los demás seres vinculados, pues digamos que niveles más altos de complejidad. En el parque ustedes van a encontrar espacios que son específicamente el proceso de permacultura, ¿no? Como por ejemplo el reservorio de semillas, la zona de germinación, las huertas de propagación de producción de alimento, pero también en el proceso hemos venido creando esos vínculos que no son del todo materiales, pero sí posiblemente muy operativos. Entonces nuestra relación ya con todo el proceso de restauración, nuestro deseo de generar agroecosistemas ahora con las comunidades, ¿no? Por ejemplo, el alimento que se le está produciendo a los animales herbívoros, a los niños de la fundación. Entonces, todas estas relaciones también hacen parte de la permacultura. Muchas gracias, Andrés. Voy a leer este mensaje porque es muy bonito y aplica para diferentes, digamos, preguntas que nos han hecho los participantes en la noche de hoy. Este es de nuestro amigo Hugo Enrique Ortega Sierra. Él dice: buenas noches, amigos y amigas. Mi nombre es Hugo Ortega Sierra, de la Reserva Sazardi, ubicada en Acandi, Chocó, y de la propuesta de Cocina Tente, en pie por todo con nuestra huerta agroecológica en Guarne, zona rural. Agradecería, si es posible, que nos compartan la presentación y documentos relacionados. Entonces, es un mensaje que algunos han venido compartiendo para que les hagamos llegar tu presentación y los videos que también nos has compartido durante esta noche. Hay otra pregunta, mi estimado Andrés, y es: ¿por qué es importante pensar en la regeneración del suelo cuando hablamos de permacultura o agroecología? Y dejo también para que lo podamos evaluar. Ahorita vi que nuestra querida Paulina, que tenía la mano levantada, entonces dejamos el espacio también abierto para aquellos que quieran, levantando la mano, interactuar directamente esta noche con nuestro invitado Andrés Soler. Entonces, la pregunta para recordarla es: ¿por qué es importante pensar en la regeneración del suelo cuando hablamos de permacultura o agroecología? Excelente, muy buena pregunta, muchas gracias. Bueno, a ver, como les decía, hay una multiplicidad de dimensiones y de elementos que son importantes de contemplar, y dentro de esa comprensión todos tienen la misma importancia, ¿sí? Todos dentro de un sistema para que el sistema funcione en armonía, depende que todos estos elementos estén en armonía en su interacción, en equilibrio, y que se les entregue la misma importancia. Esto lo digo porque la pregunta de suelos es fundamental. Quería que la tocáramos en algún momento, porque también, pues para eso fue un poco el video anterior, y es en donde también desde la agroecología, nuestro quehacer como agroecólogos, nos conecta totalmente, ¿no? Pero siempre tenemos que ver el suelo de la misma manera y de la misma importancia en que vemos los polinizadores, o en que vemos el agua, o en que vemos cada una de las partes del proceso, ¿no? Importantísimo, por ejemplo, hoy quería traer a colación esos dos temas, ¿no? Los suelos y las semillas. Y es que si nuestras semillas no tienen suelos sanos, si no tienen suelos vivos, pues simplemente ellas no van a tener la capacidad de germinar, de nacer, de vivir también, porque es a partir del suelo de donde se alimenta la semilla. Entonces pensemos cómo cada uno de estos elementos le va dando conexión al funcionamiento total del sistema. Los suelos, porque es fundamental enfocarnos en los suelos. Los suelos, digamos que a manera de verlo, si nosotros nos ponemos a pensar el órgano sobre el cual
establecemos nuestras actividades, pues está debajo de nosotros, ¿no? Y lo digo órgano porque tenemos que empezar a pensarlo y a entenderlo como un organismo vivo. Dentro del suelo encontramos una infinidad, ¿no?, de organismos, ¿no? Y digo infinidad porque a pesar de que se han descubierto un montón, como lo decía el video, solo conocemos el 1% de ellos. Entonces, y de sus relaciones. Entonces, tenemos que entender que ese primer organismo que nos está soportando en su condición de ser vivo, necesita esos elementos para poder permitir la vida arriba de él, ¿sí? Nosotros nos hemos desconectado fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial de esta noción del suelo, de la tierra como un organismo vivo. En este momento nace con gran fuerza lo que es la agricultura convencional, con todo el respeto para quienes, digamos, que la practiquen y la lleven a cabo, pero ella permitió que se perdieran las tradiciones culturales, ¿no?, que entendían la tierra como un ser vivo, ¿no? Pero además permitió que se ejercieran una serie de acciones que han debilitado específicamente eso, y es la vida de los ecosistemas dentro del suelo y dentro de la tierra. Entonces, estas nuevas propuestas que surgen desde la agroecología y la permacultura es: devolvamos la vida, ¿no?, rescatemos, restauremos, regeneremos la vida de los ecosistemas primarios esenciales para poder entender que a partir de ellos se puedan generar nuevos estados más complejos de vida y de bienestar para nosotros. Entonces, el suelo como elemento fundamental vivo dentro de todo este organismo es fundamental que esté con esa salud y ese bienestar, para que todo lo que pueda existir sobre él pues pueda permearse también de ese bienestar y de esa salud. Maravilloso, yo me quedo entonces con esta pequeña reflexión que tomo de lo que has mencionado. El suelo como un cuerpo vivo que sostiene otros cuerpos en este sistema que habitamos, ¿verdad? Hay dos, me voy a permitir este espacio porque hay dos comentarios que son claves que Andrés pueda escuchar, y es: Andrés, por parte de Funso de Paz de Puerto Gaitán, nos dicen, por favor, ¿dónde podemos encontrar al presentador de la exposición y cómo podemos involucrarnos con dichos procesos agroecológicos y permaculturales? Y la otra pregunta, que estaba en un ámbito de gobernanza y muy político, es por parte de Andrés Torres, quien dice: ¿podemos impulsar una ley para reducir el uso de agroquímicos y la maquinaria agrícola? Pues muchas herramientas destruyen la capa vegetal, rompiendo la tierra más de 50 centímetros. Entonces, Andrés, ahí están estos dos comentarios muy importantes. Podemos dar tu correo electrónico para que Funso de Paz se pueda contactar contigo y ahondar más en este tema de agroecología. No te estamos escuchando, tienes el micrófono apagado. Claro que sí, muchas gracias. La verdad es que estos procesos adquieren fortaleza cuando las redes se van nutriendo y se van robusteciendo, ¿no? Y las visiones se comparten, ¿no? Los propósitos se comparten. Entonces, claro que sí, con muchísimo gusto. Ahora al final les podemos dejar mi contacto abierto a quien me quiera escribir, nos podamos contactar para saber de qué manera podemos fortalecer los procesos. Bueno, y la segunda pregunta era, ¿la recuerdas, David? Claro que sí, podemos impulsar una ley para reducir el uso de agroquímicos y la maquinaria agrícola, pues muchas herramientas destruyen la capa vegetal, rompiendo la tierra más de 50 centímetros. Sí, también muy interesante la pregunta. Entonces, estamos en un momento coyuntural, estamos en un momento muy interesante en donde yo creo que la mayoría de los seres humanos nos damos cuenta que el camino no es hacia donde íbamos. Y además entendemos que efectivamente se tienen que generar acciones y se tienen que transformar ya estas formas de organización que teníamos, y están surgiendo nuevas propuestas.
En ese orden de ideas, les recomendaría que investiguen un poco acerca de la nueva ley de agroecología que ya tenemos en nuestro país. Ya es una ley, ya fue declarada, ya fue institucionalizada, ¿no? Y en esta ley contempla todas estas prácticas agroecológicas para la producción de alimentos. Sabemos que todavía estamos como sociedad, de todas maneras, muy lejos en alcanzar, digamos, una transición total, pero la invitación es que sí haya una transición paulatina hacia la agroecología, en donde entendamos que no se tiene por qué tener miedo ni ver comprometida la producción, ¿no? Entendiendo que debemos también reconsiderar nuestras formas de consumo, ¿no? Como una producción no tiene que ser desmedida, porque es otro de los puntos importantes, quienes digamos que se contradicen con la agroecología. Uno de sus fundamentos es que el mundo va a caer en una hambruna o se corre el riesgo de que no haya alimento disponible para todo el mundo. Y esto pues fortalece, digamos, la noción de que es importante la existencia de una agricultura convencional y un uso de fertilizantes para una agricultura intensiva. Pero creo que, y es en esa integralidad y en esa visión holística, también tenemos que observar que el 40% del alimento que estamos produciendo actualmente por el modelo de producción intensiva, el 40% de alimentos se está desperdiciando. Entonces no podemos pensar en que va a haber hambre cuando estamos desperdiciando, se está perdiendo la mitad del alimento que estamos produciendo, ¿sí? Tenemos que conectarnos, es que el 30% de las emisiones planetarias están siendo a causa de la agricultura convencional y de esta agricultura a gran escala. Entonces, creo que si nos conectamos también con estos procesos, la ley de agroecología en Colombia, somos uno de los países pioneros en Latinoamérica de nombrarla como ley ya, ¿no? Es decir, se tiene que obedecer. Afortunadamente, pues no está ahí con la inestabilidad política que se pueda presentar, sino que ya es una herramienta que tenemos al alcance las comunidades también para poder fortalecer estos procesos organizativos. Maravilloso. Y muchas gracias, Andrés. ¿Te parece bien si dejamos el espacio para que las personas que quieran participar activando su micrófono, obviamente previo levantando la mano, pueda hacerlo? Teníamos hace un rato, no sé si todavía esté conectada, Paulina. Ella había levantado la mano, me imagino que quería también aportar a esta noche, a esta charla sobre permacultura y agroecología. Entonces, quienes quieran participar, no veo las manos levantadas, pero ya. Paulina, dale. Espacio es tuyo. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Andrés, por esa conferencia tan especial. Pues yo toda mi vida he sido educadora ambiental y socióloga y siempre transmitiendo como el tema de la sostenibilidad y hablando siempre a todos los grupos, pero hasta el momento no había encontrado un camino tan claro para demostrar esa sostenibilidad, ¿no? Y con un tema que nos atañe a todos, como es el tema de la alimentación tan importante. Entonces me gusta mucho cómo muestras tú esa coherencia, esa interrelación para alcanzar esa sostenibilidad y que no es un tema, porque siempre el reto era que lo mostrábamos o muy social o muy natural o muy cultural. Y en la permacultura nos pone en sintonía en esas tres ruedas a entender ese mundo y hacer esas interacciones. Entonces me encanta porque lo vuelve tangible, lo vuelve posible, lo vuelve alcanzable y real y no algo abstracto que uno, sí, sostenible, sostenible. Y yo me acuerdo cuando era alumna del maestro Bull, yo le decía, bueno, ¿y cómo es un bosque sostenible? ¿Y cómo es un ecosistema sostenible? Y esos grandes genios todavía no lo tenían claro y fíjate ya todo el camino que se ha venido andando y desarrollando. Y pues el Parque Jaime Duque está trabajando una serie de experiencias muy interesantes que está abriendo esos caminos, ¿no? En esa sostenibilidad
y lo más interesante es cómo nos vamos integrando todos en ese proceso, porque todos tenemos que poner un grano de arena en esto, ¿no? Y la permacultura pues nos une tremendamente. Entonces quería felicitarte y resaltar como esa integralidad que hay allí y cómo se ve un camino, una ventana hacia esa sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Qué bonitas palabras, así es. Tenemos que entender de todas maneras que hacemos parte de uno, inclusive, ¿no? Podríamos llamar de un ecosistema social más grande en el cual nos abarca y en el cual interactuamos constantemente, y que en él como humanos hemos construido también unos modelos y unas formas frente a las cuales pues también estamos ahí interactuando constantemente, ¿no? Podríamos pensar que hay una arquitectura institucionalizada muy fuerte bajo unas concepciones que definitivamente ya están demostradas que deben trascenderse. Entonces creo que sí es también la invitación a repensarnos, ¿no? A entender esos nuevos modelos mentales que necesitamos construir y que tenemos toda la capacidad de hacerlo. Así es, Andrés, y hay una reflexión por parte de Edith, quien dice, es un gran reto, aún más cuando las nuevas generaciones no quieren estar en los campos. Y creo que esta preocupación es latente en muchas personas que vienen trabajando en conservación de la naturaleza, que vienen trabajando con comunidades, en que de pronto no se esté dando como se quisiera esos relevos generacionales en los territorios. Creo que ya no tenemos más intervenciones, más preguntas. Andrés, agradecerte enormemente a ti por tu tiempo, tus conocimientos, que generosamente compartes con todos nosotros, que tenemos curiosidad de conocer más a profundidad sobre todos estos sistemas de permacultura y agroecología, y además de seguir fortaleciendo nuestros procesos desde los territorios. Aprovecho para decírtelo porque es que es uno de los temas que más nos preguntan nuestros aliados del programa Árboles para mi país. Gracias por compartir esos conocimientos, porque estoy seguro que a más de uno ya les has aclarado gran parte de esas inquietudes que a veces nos comentan. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos los asistentes en esta noche, a esta sesión del programa Árboles para mi país, una iniciativa de la Fundación Parque Jaime Duque. Son charlas mensuales que tenemos, entonces los estaremos invitando para el próximo mes a estas charlas que buscan fortalecer conocimientos y capacidades. Andrés, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Darwin, a ti, muchas gracias a todo el equipo, a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan. Muchas gracias, Andrés, muy amable. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, que estén bien. Hasta luego, feliz noche, nos vemos dentro de un mes. Muchas gracias, Andrés. Chao, con mucho gusto. Chao. Hasta luego, que estén Hasta bien. luego, que estén bien. Chao. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. A ustedes, hasta luego. Nos vemos pronto.